Oh, Senhor, bom dia. Oh Señor, buenos Deus días. abençoe cada de nós nessa manhã. Dios nos bendiga Na en esta verdade, mañana. Deus já está En nos verdad, abençoando, amém? Dios ya está Nada bendiciéndonos. melhor Amén. do que nós começarmos a No hay nada mejor nossa de que nossa comenzar semana nuestra louvando, semana alabando, cantando louvores ao nosso Deus. cantando alabanzas a nuestro E Dios. nós que moramos aqui Y nosotros que na terra vivimos do aquí sol, en la tierra del domingo pela sol, manhã, un domingo por la eu mañana, estou aqui recebendo três estoy irmãos aquí aqui recibiendo convidados 3 hermanos lá do Distrito invitados Federal, estão passando um de tempo Distrito comigo. Federal y están pasando tiempo en E casa eu deveria conmigo. ter levado eles para a praia hoje pela Debería manhã, né? haberlos llevado para la playa hoy en la mañana. Mas na verdade, o melhor lugar Pero de la estar verdad é es que aqui, el amém? mejor lugar para estar es aquí. Fala assim para Amén. quem está perto de você, ó. O Dígale melhor a su lugar hermano para estar é del aqui, lado. amém? El mejor lugar para estar es aquí. Amén. Você que está aqui pela primeira vez, fique Usted que está aquí sabendo, por la primera vez, esse é o melhor sepa, lugar que você poderia este es estar el hoje. mejor lugar que usted podría estar hoy. Porque nesse ambiente, neste Porque en lugar, este ambiente, en este lugar, nós estamos na presença de nosotros Deus. estamos en la presencia de E Dios. não existe Y nada no melhor do que existe estar na presença nada de Deus. mejor que estar en la Também presencia de contamos Dios. nós estamos ao vivo También no contamos nosso canal con pelo transmisión al YouTube vivo da por Igreja nuestro canal de Fortaleza. YouTube en la Iglesia Nós temos Fortaleza. irmãos nos assistindo Tenemos de vários hermanos que nos lugares do están Brasil viendo de varios lugares de e é um Brasil prazer tê-los aqui y também. es un placer tenerlos E aquí que Deus también. abençoe você, Que que Dios essa los palavra bendiga possa encher seu y que coração esta de palabra vida, pueda de llenar paz. su Amém? corazón de vida y paz. Amén. Nós sempre falamos Siempre sobre hablamos o cuidado com as pessoas. sobre el cuidado con A las igreja personas. La tem iglesia como principal função tiene como principal falar función da hablar pessoa de Jesus de la para persona de todos Jesús os homens. para Assim como todos Edson los hombres. compartilhou alguns Así versículos, como el hermano Edson versículos lá do compartió livro de algunos Atos, versículos. a Versículo nossa en, função é en Hechos. notificar Nuestra todos función os es homens, notificar a todos los notificar hombres. que Notificar todos precisam de que todos arrependimento. necesitan de Por quê? Porque arrepentimiento. todos pecaram. ¿Por quê? Porque todos Se pecaron. todos pecaram, Y si todos todos pecaron, carecem da glória todos de Deus. carecen de la gloria de Então, Dios. nossa função como igreja Entonces, nuestra principal función como é iglesia anunciar principal a glória es de Deus. anunciar la gloria de Dios. E nessa manhã, nós Y queremos en esta anunciar a glória mañana de Deus. queremos anunciar la gloria de E a Dios. glória de Deus La está gloria de Dios totalmente relacionada está totalmente com relacionada a nossa comunhão com Deus. con nuestra comunión Eu con falei a Dios. semana passada para alguns casais Yo dije lá em la semana Maracanaú, pasada, le dije a algunos matrimonios en eu Maracanaú, toquei no seguinte ponto. toqué en el siguiente punto. Quando Deus recriou, Cuando Deus Dios criou todas as coisas que nós creó conhecemos. todas las cosas que conocemos, Ele começou ali em 6 dias. Él comenzó en 6 Ele días, fez todas as coisas de acordo com hizo Gênesis, todas las capítulo 1 cosas e de 2. acuerdo con Génesis capítulo 1 y 2. E ele foi numa sequência. Y Quero Él que fue en vocês una secuencia. comecem Quiero que ustedes a prestar bem comiencen atenção nisso. Ele foi a numa prestar sequência, atención. Fue en una secuencia, falando, e as hablando, coisas iam acontecendo. y las cosas Ele iban falava, sucediendo. e tudo Él passava hablaba, a existir. Y todo sucedía a existir, todo venía a E essa existir. sequência, ela Y foi esa secuencia interrompida fue interrumpida quando ele criou o homem e a cuando mulher. Él creó el hombre y la mujer. Como foi interrompida? Quando ¿Cómo ele fue criou o homem e a interrumpida? mulher, Cuando Él creó el hombre y la mujer, encerrou a sequência da Él criação encerró de la acordo secuencia com de la creación os últimos acontecimentos de acuerdo con los últimos acontecimientos y Él para paró falar, para ter hablar, comunhão com o para homem. tener comunión con el hombre. Isso tem um significado muito Esto tiene un muito significado importante. muy importante. Significa que Significa que a obra de Deus que nós conhecemos, la obra de Las Dios belas que nosotros paisajes, conocemos, las los paisajes montañas, maravillosos, las os montañas, mares, los o mares, universo, os el céus, universo,
el cielo, o sol, a lua, el atardecer, el sol, la luna, fase, principalmente cuando mais está en su esplendorosa. fase más esplendorosa. Quando nós olhamos para Cuando nosotros tudo que Deus vemos criou, todo a lo que própria Dios palavra creó, diz que la propia a palabra dice, criação, ela expressa la creación, ella expresa numa determinada intensidade en una determinada intensidad la gloria de Dios. Mas quando você olha Pero cuando para usted o ser humano, mira você para el consegue ser humano, sempre usted consigue. ver a glória de Deus nele? Usted siempre consigue ver la gloria de Dios en él. Falar aqui para as esposas. Voy a preguntarle a las esposas, cuando usted mira a su esposo, ¿usted consigue ver la gloria de Dios en su marido? Quando você olha para sua esposa, você consegue Cuando ver a usted glória de mira Deus? para su mujer, ¿usted consigue ver la gloria Quando de você Dios? olha Cuando para o usted irmão mira ali, sempre al com hermano você, que ao está mais ahí chegado a siempre você, con você usted, consegue ver a glória de el más Deus? próximo a usted, ¿usted consigue ver la gloria de Dios? Sabe por que muitas vezes ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no conseguimos ver la gloria de Dios en las personas? e a gente até vê a glória de Deus nas A veces coisas hasta bonitas que vemos Deus criou, la gloria de Dios en las cosas mas não bonitas consegue que ver a Dios glória de creó, Deus pero no conseguimos pessoa ver que la Deus gloria de também Dios en criou. una persona que Dios Por también que creó. isso acontece? ¿Sabe por qué eso acontece? Porque Porque Deus eso pasa. estabeleceu que Porque Dios estableció nós, que seres humanos, nosotros, conseguimos los seres humanos, expressar a solo glória de conseguimos Deus expresar la quando gloria de nós Dios temos cuando comunhão, tenemos contato comunión com Deus. y contacto con Dios. Quando o homem perdeu essa Cuando el comunhão hombre e esse perdió contato esa com comunión Deus, y ese contacto con Dios, ele não consegue mais expressar a glória él de no Deus. consiguió Então, expresar nessa manhã, más la gloria de Dios. Entonces, en esta mañana, que eu nosotros fui necesitamos criado, que eu fui entender feito que para yo fui expressar creado a y glória fui de hecho Deus. para expresar la E gloria para de isso, Dios. eu e você para eso, precisamos ter Usted y yo contato necesitamos vivo com o tener próprio un Deus. contacto vivo con el propio Dios. Sem isso, não tem glória. Sin eso, no hay gloria. E Deus falou aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo aquí en Génesis capítulo 1, versículo Também 26. disse Deus, façamos o homem Entonces dijo a Dios, nossa imagem, hagamos al hombre conforme a a nossa nuestra imagen, semelhança. conforme a nuestra Tenha ele semejanza, domínio sobre os peixes do y céu, señoree en los sobre os peces, peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal, y señoree en los todos peces os del animais mar, en las domésticos, aves de los sobre toda a cielos, terra, en las e sobre bestias, todos os en toda la répteis que tierra rastejam pela y en terra. todo animal que se Versículo arrastra 27, sobre la vamos tierra. ler juntos o versículo Versículo 27. 27, Eu vamos sempre a gosto que leerlos gente juntos. leia coletivamente Siempre a me Bíblia gusta aqui nas reuniões, tá bom? que leamos Versículo colectivamente la 27, Biblia en vamos las lá. reuniones. Amén. Criou Versículo Deus, 27. pois o homem, Y creó a Dios sua al hombre, imagem, a su imagem imagen, de Deus o a imagen criou, de Dios lo homem creó. e mulher. Varón y hembra Então, logo los creó. que Deus criou o homem, Entonces, así vem o que Dios versículo creó el 28, hombre, Deus falou para o viene el homem. versículo 28. E até hoje, Y les dijo, nós y hasta precisamos hoy, da nosotros palavra de necesitamos de la palabra de Deus. O Dios. pessoal fala, e muitos irmãos falam assim, A veces hablan y muchos hermanos dicen, constrange as pessoas. usted Mas eu gosto de fazer isso. Fala assim Usted para quem tá do constrange lado, a las ó, personas. Você precisa da palavra de A mí me Deus. gusta hacer eso. Usted necesita de Fala la bem palabra de alto pra eu Dios. ouvir, tá? Dígale Fala bien bem alto pra eu para que ouvir. yo lo escuche. Dígale, usted necesita la palabra de Dios. Porque esse é um princípio. Porque es un Logo que principio. o homem surgiu, Deus falou com ele. Así que el hombre surgió, Dios não habló falou con com él. o sol. Dios no Deus habló não con el falou sol. com as árvores. Dios no habló con los árboles. Deus falou com o homem. Dios habló Hoje con ele el também hombre. quer falar com você. Y hoy Él también quiere hablar contigo. E ele abençoou. Y Él los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso significa Nós precisamos entender pouquinho da história. que nosotros necesitamos entender un Precisamos poco de la entender um pouquinho da historia. Eu vou falar. Necesitamos Deus entender la criou historia.
voy a decirles que Dios creó el mundo perfeita. de una manera perfecta. E Ele colocou pessoas. Y Él colocó Nesse mundo personas perfeito, Deus en colocou este pessoas mundo perfecto. perfeitas. Dios colocó personas perfectas. E primeiramente surgiu um casal perfeito. Y primeramente surgió un matrimonio perfecto. Então imagina, um mundo Entonces imagínense, perfeito, el com mundo pessoas perfecto, perfeitas, con personas um perfectas, casal perfeito, una pareja estava perfecta. no seu lugar, Todo estaba en su lugar. tinha mantimento, tinha Había segurança, sustento, había tinha seguranza, paz, había paz, não havia competição, no había não havia competencia, luta para saber quem era maior, quem no era. había lucha para o saber quién melhor. era mayor o el mejor. Não existia ainda a figura da vingança. No existía la figura de la venganza. Adão e Eva não brigavam. Adán y Eva no peleaban. Eles não tinham problemas conjugais. Ellos no tenían problemas ¿Usted ya matrimoniales. Usted ya se Viver uma imaginó vida sem problemas conjugais. vivir una vida sin problemas conyugales. Honório falou muito alto, viu? Casimiro? Honorio, usted habló muy alto. Viver num ambiente em que ninguém quer Vivir en un trapacear, ambiente en el que ninguém nadie vai quiere hacer tomar o teu trampa. lugar, ninguém vai Nadie va a falar quitarte mal el de lugar. Você, não havia mentira, Nadie va a hablar mal de ti. No había não mentira. havia palavras ásperas. Você acha que Adão No había palabras falava de maneira ásperas. ¿Usted áspera cree com que Eva? Adán hablaba Eva de con forma él. muy áspera con Eva Você acha que y era Eva assim? con Não? él? ¿Usted cree que era así? Só love, não era? Era so love. Não havia medo, No había miedo. não havia culpa. No había culpa. ¿Culpa de Não qué? havia vergonha, No había não vergüenza. havia rebeldia. Eles não No había amanheciam rebeldía. incrédulos, como muitas vezes nós Ellos no amanhecemos. amanecían incrédulos como muchas veces nosotros amanecemos. Só havia perfeição, Solo porque Deus estava había presente perfección, todos os dias. porque Dios estaba presente estaba todos allí, los días. Nesse mundo perfeito, Dios estaba com ahí, pessoas en ese perfeitas, mundo perfecto, havia con uma personas perfectas. comunicação com Deus, Había una havia comunicación uma con direção, Dios. o cuidado Había una com dirección, todas as coisas. había un cuidado Adão con todas las guardava, cosas. cultivava Adán o jardim, guardaba, dava nome a cultivaba el todos os jardín, animais, le daba nombre a tudo todos era los perfeito, animales. Todo era perfecto. principalmente porque havia uma comunicação Principalmente de porque amor había una entre o homem e comunicación Deus. de amor entre el hombre y Dios. Havia o governo de Deus. Muito Había bem el estabelecido. gobierno de Dios muy bien E establecido. havia a cooperação do homem com tudo que Deus Y había tinha también la feito e tinha cooperación del planejado. hombre por todo lo que Dios había E hecho y había principalmente, agora planeado. falando sobre Principalmente ahora hablando sobre el hombre, o ser humano, sobre el ser humano. eles não tinham problema nenhuma com a sua Ellos identidade. no tenían ningún problema con su identidad. Porque Deus falava com eles sabiam quem eles ¿Por eram. qué? Porque Dios hablaba con ellos. Ellos sabían quién ellos eran. No había ansiedad. Eu quero falar pouquinho sobre isso. Eu não sou nenhum especialista. Yo quiero hablar un poco sobre eso. Yo no soy especialista, Mas todos nós sabemos o que é ansiedade, ou não é? pero todos sabemos Então, lo que dentro es da la minha ansiedad. limitação, eu vou falar pouquinho sobre isso. Entonces, dentro de mi No había limitación, voy a hablar un poco sobre eso. A preocupação No com había o futuro. la preocupación con el futuro. Você acha que Adão e Eva estavam preocupados com o futuro? ¿Usted cree que Adán y Eva estaban preocupados con el O que futuro? eles iam comer, o que eles iriam beber. Lo que iban a comer, lo que iban a beber. Eles estavam preocupados com a conta de luz no Ellos final do estaban mês, preocupados com a conta do con colégio la no cuenta final de do luz mês. al final del día, la cuenta del colegio al final del mes. Parafraseando aqui Estoy usando ejemplos. Por quê? Porque a ansiedade ¿Por qué? Porque nada la mais é do ansiedad que
no es nada más que una extrema preocupación con el futuro. Eso dentro, vamos a decirlo, dentro de una normalidad. Claro que hay algunas situaciones que están relacionadas a cuestiones orgánicas, algo más intrínseco. Yo no estoy hablando sobre ese tipo de ansiedad, estoy hablando sobre la ansiedad del día a día, que nos perturba mucho. Siempre queremos más de lo que ya tenemos. Y esto genera ansiedad que llega a casi todas las personas. Tampoco había depresión. No había traumas relacionados al pasado. Entonces era así que las cosas estaban establecidas. Quiero hablar para ustedes, quiero decirles, ¿a usted le gustaría haber venido en un mundo así? ¿A quién le gustaría? Diga amén. Claro que a nosotros nos gustaría estar en un mundo así. Pero fue así que Dios lo creó. Quiero que usted haga un ejercicio para creer por la fe que ese era el ambiente que fue creado por Dios. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que ya nosotros no vivimos más en ese ambiente. Nosotros ya no estamos viviendo en ese ambiente. Eso está en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Versículo 12. Nesse mundo perfeito, en este mundo perfecto pasó algo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, en este mundo perfecto pasó algo, un único hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. El único hombre. Y todos pecaron, incluso usted y yo. Heredamos como una herencia allá en Adán. Heredamos el pecado. Y el pecado vino por causa de una rebeldía que tuvo una forma muy significativa de rebeldía. Eso pasó en ese mundo que era perfecto hasta ese momento. Y por causa de esa rebeldía de Adán y Eva, el pecado entró y hubo una tremenda destrucción. Todos nosotros heredamos y todos pecaron. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, en Adán solo hay una cosa, que todos pecaron, incluso usted y yo. Y el pecado no está solamente relacionado a cosas groseras. Este es pecador porque hace esto, aquello, lo otro. Y la sociedad condena. Este no es pecador porque él no hace nada malo, hace todo bien, etc. Yo quiero decirles, hermanos, los que están correctos, esos son los peores.
Porque são os mais difíceis de reconhecer que são pecadores. Porque son los más difíciles de reconocer que son pecadores. Fique sabendo, Entonces en esta mañana, todos nós herdamos. sepa que todos nosotros Não heredamos. precisamos nem fazer nada. Quando No necesitamos hacer nada. você foi gerado, você já foi gerado En el momento que usted fue engendrado, debaixo da transgressão de Adão, ya fue engendrado debajo de la transgresión de Adán. que ainda não Y tem nenhuma aún siendo reação, bebé, que todavía no física, tiene ninguna psicológica, reacción física o un psicológica, ya es un pecador. Com isso, surgiram então todo tipo de Con eso mazela. surgieron Você sabia, né? todos O homem tipos de vivia maldades. milhares de El hombre vivía ya hace millares de años, 800 anos, 700 anos, 600 anos, 500 800 anos. años, 600 años, 700, 500 años. Imagina, Imagínese, de gente pecador vivendo 1000 anos. mucha gente pecadora viviendo hasta 1000 Como é años. que nós não estávamos? ¿Cómo estábamos Nós temos nosotros? quantos? 7 bilhões de pessoas hoje, né? Tenemos cuántas imaginó personas? si 7 7 billones de personas hoy en el mundo. Imagínense 7 billones de personas y cada una pudiese vivir 1000 años. ¿Cuántos pecadores no iban a ser engendrados durante esos miles de años? No cabíamos en esa tierra. De nós vivermos no máximo. Entonces el hecho de vivir Nem al eu acho que nem é máximo, mais isso. no creo que más eso, 120. este, Você conhece alguém que 120 viveu años. 120 anos? ¿Usted conoce a alguien que conoce 120 años? Noventinha já tá bom, não, Leonardo? A los 100 90 ya anos está no bien. máximo. 100 años Por máximo. que o homem vive no máximo 100 anos hoje? ¿Por qué el hombre Cuando pasa vive 100 máximo años, 100 vive años noticia. hoy? Cuando pasa de 100 años, se vuelve É por noticia. causa do pecado. Es por causa del pecado. Para você ver o tamanho da Para que usted destruição vea que veio. E uma das, El tamaño uma de la das destrucción que situações vino. que surgiram Una de las imediatamente após o situaciones pecado foi que a culpa surgieron e a inmediatamente vergonha. después del pecado fue la culpa y la vergüenza. Depois surgiram as doenças, Después surgieron as las mazelas da enfermedades, vida. las maldades de la vida. Depois surgiram as preocupações. Después vinieron las preocupaciones Para comer, para você vai comer. ter que suar, vai ter que trabalhar. Usted va a tener que sudar, va a tener que Surgiram trabajar. os espinhos, os abrolhos, Surgieron los espinos, as empresas, surgiram os negócios, surgieron las empresas, los negocios, toda a indústria. surgió la Para industria. sobreviver, você tem que participar desse. Y usted, para sobrevivir, usted tiene que participar de Se não esta trabalhar, não carga. come. Si no trabaja, no come. E daí vieram as preocupações. Y a partir de ahí vinieron todas las preocupaciones. Quem já se preocupou aqui ou quem está preocupado aqui? ¿Quién ya se preocupó aquí o todavía está preocupado? Por conta do pecado, na segunda geração, Por causa del La pecado, humanidad, la ya segunda acontecieron generación de la asesinatos. humanidad já ya começaram a acontecer assassinatos. sucedieron Hoje, los asesinatos. o pecado já está num Hoy, nível tão El pecado ya elevado está en un nivel que tan virou elevado programa de TV que se apresentar as volvió pessoas un assassinadas. programa de televisión E pasmem, aqui no presentar Ceará, las as personas pessoas assistem na hora do asesinadas. almoço. Aquí en el Ceará, las personas ven eso en el horario del almuerzo. Logo tempo depois começaram a acontecer os sofrimentos. Algún os tiempo abusos después físicos, comenzaron a venir los sufrimientos, psicológicos, los sexuais. abusos físicos, Não é de agora. psicológicos, sexuales. Tudo Eso isso no es nuevo. está relacionado Todo eso ao fato da está relacionado transgressão do homem. al hecho de la transgresión Vai del dizer hombre. para mim agora. Você me fez acordar. Me vai decir domingo ahora. pela manhã. Vi para cá. Usted me despertó el pra me domingo falar por la esse monte mañana. de coisa negativa. Me hizo venir para acá para decirme Eu tô todas falando esse esas monte cosas de coisa negativas. negativa para você hoje.
Yo estoy hablando todas estas cosas negativas para usted hoy, para revelarle y decirle, para que usted entienda que Dios tiene una buena noticia para nosotros. Amén. Dile a quien está a tu lado, Dios tiene una buena noticia para ti. Usted que está viéndome, escriba en los comentarios, Dios tiene una buena noticia. Entonces, no entendemos mucho esta palabra, evangelio. Creemos que es una palabra que fue inventada, pero en realidad la traducción nos dice que Dios tiene una buena noticia. Es una buena nueva. Dime, ¿quién es a quien no le gusta una buena noticia? No hay nada peor que alguien llegar y decirle, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál usted quiere oír primero? Nosotros queremos la buena noticia, hermanos. La buena noticia es el evangelio que Dios está anunciando. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Dios mandó a Cristo. Usted que está visitándonos hoy, no escuchó todavía. Quiero decirle, Dios envió a Cristo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Cadê Marcos aqui que sumiu? Tá, coloca capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Nós vamos ler esse versículo. Vamos a leer ese versículo. Vamos ler juntos esse versículo, depois eu vou comentar ele, tá bom? Vamos ler do 14 Vamos a leer juntos y después voy a comentar. Amén. Vamos a leer del 14 en adelante. 14 y 15. ¿Está en la tela? Vamos. Marcos capítulo 1, 14 y 15. Coloco 14. Vamos leer con toda fuerza, ¿tá bom? Ok. Vamos a leer con mucha fuerza. Use su boca, no se preocupe. Use su alma. Use su espíritu para leer la palabra de Dios. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces voy a leer de acuerdo con lo que leemos. Después de que Juan fue preso, Jesús fue a Galilea y predicó la buena noticia de Dios. Las personas estaban viviendo de acuerdo con ese cuadro terrible que hablé. Y Jesús entonces dijo y vino y dijo, tengo una buena noticia para anunciarles. ¿Sabe cuál es la buena noticia? El tiempo se ha cumplido. Amén. Repite conmigo. El tiempo se ha cumplido. Significa que en el tiempo, cuando el Señor Jesús se encarnó, se volvió un hombre y vivió entre nosotros. Fue un anuncio de que el tiempo está cumplido. Significa que antes de Jesús, todas las cosas que pasaron, todos los hechos, los pueblos, todo era una preparación para que Cristo viniese en carne a cumplir la redención por mí y por ti. Entonces sepa, el tiempo ya se cumplió. Amén. Y Él está conduciendo todas las cosas
de acuerdo con Cristo. Dios estaba entonces trabajando y Cristo vino. Por eso es que Él dijo, es más o menos así. Todo estaba un caos, todo estaba siendo aparentemente sin Dios, todo empeorando, las cosas empeorando. Las cosas no peoran todo el tiempo. Entonces, las personas en aquella época tenían ese sentimiento también, no tenían esa esperanza. Pero Jesús vino y dijo, acabó. Se acabó el tiempo de Dios, llegué. Cristo está aquí, amados hermanos, amén. Y Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, dentro de esta buena noticia está el reino de Dios. Cuando se habla sobre el reino de Dios, quiero que usted entienda que cuando la Biblia habla sobre el reino de Dios, ella está hablando que en el reino, cuando el reino llega, comienza el trabajar de Dios, cambiando las personas radicalmente. ¿Significa qué? El Señor Jesús dijo, el tiempo se fue cumplido, llegué y ahora voy a cambiar la vida de ustedes. Quiero decirles a ustedes, Dios quiere cambiar nuestra vida. Dile a quien está a tu lado, Dios quiere cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque la buena noticia de Dios, el reino de Dios está allá. Y reino está relacionado a eso, a cambio, a transformación. Dígame, ¿usted necesita o no de transformación? ¿O usted está satisfecho de la forma que usted es? Y dentro de este proceso existe el arrepentimiento. Jesús dijo, tienen que arrepentirse. Yo quiero decirles hoy a ustedes como iglesia aquí en esta ciudad, Iglesia Fortaleza, nosotros predicamos que todos los hombres necesitan arrepentirse, inclusive yo. Y el arrepentimiento no es un remordimiento. El arrepentimiento está dentro del proceso de cambio, cambiar el corazón. Arrepentimiento es cambiar el corazón. Dios quiere trabajar en tu corazón y en mi corazón. No es algo exterior o nuestra mentalidad solamente. Comienza en nuestra mente y cambia nuestro corazón. ¿Usted necesita o no un corazón nuevo? Jeremías, el profeta, dice que nuestro corazón, presta atención, es desesperadamente corrupto. El corazón que fue atacado por el pecado no es corrupto. Él es desesperadamente corrupto. Y nosotros heredamos ese corazón. Pero la buena noticia de Dios es que Dios va a cambiar nuestro corazón. Diga así, Dios, cambia mi corazón. Dilo con fe, cambia mi corazón. Es un proceso que ocurre no del día para el otro, sino en toda nuestra vida. Dios va a estar trabajando para que nuestro corazón sea cambiado por medio del arrepentimiento. Y esta mudanza, este cambio nos lleva a un camino radicalmente diferente del camino que nosotros andábamos. El arrepentimiento también está relacionado a eso. Usted estaba en un camino, en una dirección, y usted cambia radicalmente
este camino, esta dirección. Entonces el Evangelio no viene a hablar para usted. Continúe en su camino. No, el Evangelio, la buena noticia de Dios es: cambia radicalmente tu camino. Es eso que Dios quiere hablar, no solamente para nosotros, sino para todos los hombres. ¿Y sabe por qué a mudança pode acontecer? ¿Sabe por qué el cambio puede pasar? ¿Sabe por qué el arrepentimiento comenzó a ser predicado desde Juan el Bautista y fue predicado también por el Señor Jesús y fue predicado por los apóstoles, por los discípulos, y hoy nosotros predicamos el arrepentimiento? Porque cuando Cristo vino, hizo posible nuestro cambio de dirección. No es porque yo quiero, es porque Cristo vino. Quien hace ese trabajo en nosotros es Cristo. Porque hasta nuestro arrepentimiento es un reflejo de la bondad de Dios. Diga así: Dios es muy bueno. Porque Él nos está dando la oportunidad de arrepentimiento. ¿Es una buena noticia o no? Amén. Y como el versículo 15 ¿cómo termina? ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a ver el final del versículo 15. Vamos a decirlo juntos. ¿Qué necesitamos hacer después de todo lo que escuchamos y de lo que yo dije? ¿Qué necesita pasar? Creed en el Evangelio. Repite conmigo: creed en el Evangelio. Creed en la buena noticia. Si usted cree en esta buena noticia que acabé de decir, diga amén. Aleluya. Yo creo. Es simple. El tiempo se cumplió, Cristo vino. Estamos ahora en el reino siendo cambiados. Estamos delante de un arrepentimiento, de una mudanza de corazón, de un cambio de dirección. Y todo eso pasa en la hora que usted cree en la buena noticia de Dios. Y eso no está relacionado a la buena nueva. La buena noticia no está relacionado a sistemas. No está relacionado a organizaciones religiosas. No se trata de grupo A, B o C. El Evangelio es Cristo. Y nosotros aquí predicamos a Cristo. Un Cristo crucificado. Así como el apóstol Pablo predicaba, nosotros también predicamos este Cristo, que es poder de Dios, sabiduría de Dios. Es redención, justificación. Nosotros ya vimos recientemente, Cristo es todo. Dígalo, Cristo es todo. Dígale a quien está a su lado, Cristo es todo. ¿Qué es lo que necesitamos ofrecer a Dios? A Cristo. ¿Qué la iglesia le ofrece a los hombres? Cristo. Cristo es la solución de Dios para todas las enfermedades, culpa, situación negativa. Vamos a leer un versículo, Romanos 5. Para que ustedes no digan que yo no leí, que leí algo bueno. Romanos capítulo 5. Este versículo va a brillar para usted de forma diferente después de esta mañana. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, vamos a hablar juntos, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Nosso Senhor Jesus. Amén. Vamos ver o 20. Oh, ver o 20 Señor juntos, Jesús. tá bom? Coloca aí no Vamos a leer el papel, versículo vai. 20. Sobreveio juntos. a lei Colóquelo en la para que tela. avultasse Pero la a ley ofensa, se introdujo mas para que el pecado abundase. Mas superabundou. cuando el pecado abundó, Aleluya. Então, hoje sobreabundó nós vivemos la gracia. num mundo Aleluya. onde o pecado, ele Entonces foi hoy abundante. vivimos en un mundo Mas donde quando Cristo el veio, pecado fue a abundante. graça Pero cuando superabundou. Cristo vino, Essa é a la boa notícia gracia de Deus. superabundó. Esa es Para la nós buena encerrarmos noticia de aqui, Dios. Y para nosotros vamos encerrar falar aquí, sobre, vamos a hablar sobre o convite de Deus. O convite do Senhor Jesus. la invitación de Dios, Da condição la invitación del Señor hombre. Jesús. Él Ele sabía de la todo condición estrago del que o hombre. pecado causou. Él sabía de Então, quando todo ele veio, lo que el pecado dañó. ele não veio para Entonces julgar. cuando Él vino, Ele não veio para criticar. Él no vino para juzgar. Él no vino a criticar. Ele não veio para ser o juiz. Él no vino para ser juez. En Mateo capítulo Para as 11, pessoas e ele enxergava Él miraba a las personas da y maneira veía como nós estamos enxergando agora depois dessa manhã. de la forma como nosotros estamos Yo quiero que você viendo coloque aqui ahora, o- en esta mañana. Silas e a outra irmã, que eu esqueci o nome dela agora. Coloca Mateus capítulo 11, versículo Colocan en el 28, telón, mas por numa favor. versão, Mateo capítulo King 11, James versículo atualizada. 28. Eu acho que essa versão ela é mais En la versión King James actualizada. traz palavras mais claras para nós, tá bom? Com relação a esse Creo versículo. que esa versión trae palabras un poco más claras Ustedes en van a relación acompañar a este conmigo. versículo. É o 11:28. Y ustedes me acompañan. Amém? 11, 28. Amén. Qual é o convite de Jesus? ¿Cuál es la O que invitación de Jesus está falando Jesús? comigo e com você hoje? Vinde ¿Qué a mim. Jesús está hablando conmigo y contigo hoy? Venid a Jesus mí. está falando isso para você hoje, Diga, venid a mí. porque ele sabe Jesús está que hablando nós eso para somos. ti hoy. Porque sabe Él sabe o lo que nosotros pecado somos. causou Él sabe lo que no el ser humano pecado que foi causó criado com uma expectativa en el tão ser grande humano que por fue Deus. creado con una expectativa tan grande por Por que Dios. nós precisamos ir? Por que nós precisamos ¿Por qué dar ese nosotros paso? necesitamos ir? ¿Por qué Porque necesitamos Jesús dar ese falou. paso? Porque Jesús Él dice, Porque ele sabe que nós estamos cansados de carregar. porque Él sabe que nosotros nuestras estamos cargas cansados pesadas. de cargar nuestras cargas pesadas. Fala a verdade. Até mesmo nós que já Diga la cremos verdad. nesse evangelho. Hasta nosotros que Tem ya hora que creemos você en tá que ya creemos en este cansado de evangelio. tanta carga pesada que está em você. A veces hay un momento que está cansado de tanta carga Tem hora que você pesada não que consegue está sobre expressar a ti. glória de Deus porque você está com tanta carga pesada. Hay momentos en que as usted no pessoas só consigue enxergam expresar la você gloria de Dios porque natural. está con carga tan pesada que las personas solamente lo ven como una persona Hoy. natural. Hoy, A grande estratégia de Satanás la es gran colocar estrategia de cargas Satanás pesadas para sua alma carregar. es colocar cargas pesadas para que tu alma las cargue. As pessoas olham para você e veem que você Las está personas te sobrecarregado ven pelo seu semblante, Y ven que pelo seu estás falar, sobrecargado por su semblante, por tu hablar, pelas suas atitudes. por Você tus estoura actitudes. Você fala palavras que Usted não se deveria. enciende fácilmente, dice palabras que no amarga. debería decir. Está amargado. Você acorda pela manhã e reclama porque o dia nasceu. Usted se despierta en la mañana y reclama porque simplemente el día nació. Você não tem alegria quando o dia nasce.
Usted no tiene alegría cuando el día nace. Sabe por quê? Isso é um sinal. ¿Sabe por Você qué? está Eso es com una as señal cargas de que muito estás pesadas. con cargas muy pesadas. O Senhor Jesus nessa manhã está dizendo: vinde a mim. El Señor Jesús en esta mañana te Coloca o dice, versículo na tela. venid a mí. Coloca el versículo en la tela, por favor. Venid a mí. Por quê? Porque só tem uma pessoa ¿Por qué? que pode Porque dar solo descanso hay pra una você. Ele persona falou, eu vos darei que puede dar descanso. Vamos repetir comigo. Yo les daré descanso. darei. Vamos a repetir. Yo os O Senhor haré Jesus tá fazendo descansar. convite pra você. El Señor Jesús está haciéndote un convite, una invitación. Quem quer descanso Yo te nessa voy a dar manhã? el descanso. ¿Quién quiere descanso en esta mañana? Descanso não é pegar as férias. Assim Descanso como o Elton falou, não é um feriado. No es buscar unas vacaciones o un día Sai de festivo, sai de feriado. férias No. E depois volta mais cansado ainda. Vienen las vacaciones y parece que regresa más Jesus, ele cansado estava olhando todavía. a alma das pessoas. Jesús está mirando el alma de las A personas. nossa alma. Você que está Nuestra alma. pela primeira vez, eu quero dizer para você. Usted que está existe em oyendo você esta palabra um por la órgão primera vez, chamado quiero decirle alma. que existe dentro de ti un Ela órgano que foi llamado el feita alma. por Deus, Ella para fue que ela hecha por Dios descanse em Deus. para que ella O descanse problema en é que nós Dios. nos afastamos de Deus. El problema es que sua nosotros alma, nos Ela apartamos não de Dios suporta y su as alma pressões no que você está soporta las vivendo hoje. presiones que usted está viviendo hoy. Mas Deus está dizendo: vem, que eu vou te dar descanso. Dios está diciendo, Amén. ven, que te voy a dar el descanso. Amén. Versículo 29, coloca o versículo 29. Versículo 29. Olha só. Tomai vosso lugar Miren esto. Llevad em minha canga. mi sabe que é uma yugo canga sobre aqui? Levanta a vosotros. Não acredito. ¿Quién que sabe só qué esse es sabe una que é uma canga. canga? No, nadie sabe. Sabe o que é, Jobson? ¿Sabe lo que es? Então como é que você vai obedecer ao Senhor se você não sabe o que é uma canga? ¿Cómo va a obedecer al Señor si usted no sabe lo que es yugo? Vocês não nasceram no interior, não, gente? Usted no nació en el interior. Todo el mundo nació en la capital, Provavelmente. en la gran ciudad. Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente El Señor Jesús estava. Era algo comum naquela El Señor época. estaba... Era algo común en aquella Provavelmente ele época. estava próximo O probablemente él estaba a cerca essa cena que eu vou falar agora para vocês. Dois a esa animais escena que voy a decirles ahora. presos Dos pelo animales pescoço, um do lado do outro, presos presos pelo por el pescoço, cuello uno al lado del de otro madeira, que por un objeto de madera no pescoço de que se coloca encima objeto em de dois los cuellos de pescoços, los dos. Un dois objeto animais. en dos cuellos, Isso é uma en dos canga. animales. Eso es un É uma yugo, peça de madeira. es Quando una esses pieza de animais madera. estão debaixo dessa canga, Cuando esos animales están debajo de ese yugo, eles têm que obedecer, né, Edson? O problema é que a gente ellos não tienen quer que uma obedecer. canga com Jesus. A gente El quer problema es viver que uno no sozinho. quiere un yugo con Jesús. Uno quiere Ahí. vivir solo. Existe uma função. Não é só para Ahí existe una función. É para que No es eles solamente se para alinhem, maltratar a los animales, se es para alinhem que ellos se alineen e passem a trabalhar. y pasen a Fazendo trabajar, força no mesmo sentido. haciendo Aí, fuerza tem várias, en el mismo para a sentido. terra, e etc, etc, etc. Era assim Y antigamente. sirve para varias época de Jesus cosas, também, para então arar la ele usou tierra. essa Y era figura. así antiguamente, en la época de Jesús también era así. Entonces él usó esa Exatamente. figura. É para dividir a carga. Exactamente, para dividir la Em vez de você carga. usar só um animal, você usa dois. E você En vez de usar solamente un animal, se usan dos y se divide la carga que ellos Aí están Jesus haciendo. falou, "Você tá Entonces cansado, Jesús você tá sobrecarregado. dijo, Está cansado, está sobrecargado. Toma lugar comigo na minha canga. Venga conmigo en mi yugo. Divide comigo essa carga. Divide Quer conmigo dividir la com Jesus carga. essa carga? Usted quiere dividir con Jesús esa carga. Tá para morrer. Está Aí cansado, Jesus fala, "Vem está que eu para vou morir. te ajudar." Entonces Jesús dice, venga,
yo te ayudo. E nós, na nossa obstinação, Y muitas nosotros en vezes recusamos esse nuestro mundo convite. obstinado muchas veces rechazamos esa invitación. El Señor dice, ven a mí, Carga comigo. E a gente não reparte quer. esa carga conmigo. Y nosotros no queremos. O Senhor está dizendo, eu vou ajudar El a Señor levar suas dice, cargas. yo los voy a ayudar Você quer a que llevar Jesus sus leve suas cargas. ¿Usted quiere que Jesús lleve sus cargas? Amanhã é segunda-feira. Tem cargas pesadas? Mañana es lunes. Acorda Hay e cargas fala, pesadas. Jesus, vou tomar meu lugar na tua canga. Despiértase y diga, Señor Jesús, voy a tomar mi Ou lugar você vai en enfrentar este yugo. sozinho? O usted va a querer ir al Você mundo vai solo. enfrentar sozinho. Você vai se dar mal. Si usted enfrenta al mundo caer solo, se Nas va a dar muy piores mal. situações, Va a caer nas mazelas en do las pecado peores do ser humano. situaciones, en A este boa daño del notícia pecado. é que Jesus está aqui. La buena noticia es que Amén. Jesús está aquí. Amén. Aprendei de mim. Aprende de mí. Aprendei de mim. Ele está Aprende de aprende mí. com Jesus. Le está invitando. Aprende con Eu Jesús. sou amável. Jesus está dizendo Soy pra manso. você, eu sou amável. Jesús está diciéndole, yo soy manso. Eu também sou humilde. Yo también Olha soy só, humilde. Jesus, ele é tão humilde. Miren esto, Jesús es humilde y está tan humilde que Él te está invitando. Ven. Ó Senhor Jesus, versículo 29. Para nós encerrar. Oh, Señor Jesús. Versículo 29. 29. Para encerrar. Amém? Tá na tela? Vamos lá. Amén. Está en la tela. Não, 29, não, 30, perdão, 30. O 30. 30. Versículo 30. Porque o meu jugo, Porque amém, o meu mi jugo é bom yugo, amén, mi yugo e minha es carga fácil é leve. Vamos repetir. y ligera O mi meu carga. jugo Vamos a repetirlo. e minha Mi carga, yugo es fácil y ligera mi carga. Volta para o 28. Aliás, Vamos volta a pro volver al 29, 28. Só para a gente terminar Perdón, al esse 29. versículo, né? Eu vou terminar Para com terminar o el final versículo. desse versículo, tá bom? Voy a terminar con el final de ese Eu versículo. vou ler A partir, até o coração. voy a leer Enseguida, hasta el Nós vamos corazón ficar de pé. y Vamos terminar enseguida esse versículo, ustedes tá bom? Então, vamos a calma aí, ó. quedarnos todos de pie y vamos a terminar ese versículo. Vosso lugar, Llevad minha canga, mi yugo sobre vosotros porque sou y aprended de amável mí, e humilde que soy de manso coração. y Agora vamos ficar humilde de pé. de Nós corazón. vamos ler o final Ahora, desse versículo. quédense de pie y vamos a leer E el você final de este toma versículo. essa boa nova, essa Y boa usted notícia para o seu tome coração, esta buena amém? noticia, esta En buena seguida nueva vamos a hacer en una su oración. corazón. Amén. Vocês permaneçam de pé, Y que nós vamos enseguida fazer yo voy a oração. hacer Então, una vamos oración lá. y ustedes así permanezcan de pie. Entonces, Achareis y hallaréis descanso descanso para vuestras almas. Aleluya. Amém. E assim acharei descanso. Amén. Para Y vuestras así hallaréis descanso para vuestras Amém. E o almas. Senhor Jesus quer Amém. dar descanso para a sua alma. El Señor Jesús quiere dar Esse é o descanso convite a de su Jesus. alma. Esa Eu es la quero que invitación de aceite esse Jesús. convite. Amém? Y yo quiero que usted acepte ese convite, esta invitación. Amén. Voy a hacer una oración ahora. Para que Orar por nós, usted, orar por mí, como para seres que humanos nosotros, regenerados, como que seres já humanos encontramos regenerados, Jesus, também que ya tenhamos encontramos a descanso Jesús, e paz también e tengamos alegria descanso nas nossas y almas. paz y E alegría sejamos en nuestras testemunhas, almas. sejamos Y que pessoas seamos que expressam testigos, a glória de Deus, personas que porque expresan la Jesus gloria de veio. Dios, Amém? Ó porque Senhor Jesús Jesus, vino. Amén. Senhor, obrigado por Oh, essa Señor manhã. Jesús. Senhor, escolheu Señor, cada gracias um por para esta estar aqui. mañana. Nós não El Señor nos planejamos, escogió a cada uno de mas nosotros nós para estar aquí. estamos No lo aqui planeamos, ouvindo essa boa pero estamos notícia. aquí, Nós nos escuchando colocamos, tu buena Senhor, noticia. junto à tua canga, Nos porque é colocamos, leve, Señor, junto a porque tu é yugo, suave. porque es leve, Senhor, conceda porque es descanso para suave. as almas.
Señor, nos conceda el descanso para las almas, para nuestras almas, también para las que nos están viendo por internet. Oh Señor Jesús, gracias Señor por la buena nueva. El Evangelio está llegando a los hombres. Bendice tu iglesia que proclama, que anuncia, que notifica la buena nueva de Dios. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén. Vamos dar as orientações finais, tá bom? Edson, é você?